fiel. Amén. Y su fidelidad es grande. A pesar de que le fallamos, Él siempre está ahí con nosotros. Siempre está siendo fiel, enseñándonos a hacerlo. Así que te invito a que cierres tus ojitos ahí donde estás y le digas lo que sientes en este momento a Dios. Te entregues a Él. Espíritu Santo, te entregamos este momento a ti, Señor. Toma el control de este tiempo, Señor. Queremos alabarte y exaltarte, Señor, porque tú has sido un Dios fiel. Queremos cantarte a ti, Señor. Con todo nuestro corazón, dispón nuestro espíritu a ti, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor. Señor, a ti sea toda la gloria.
resumen de ese estudio bíblico sobre primicia, que es un tema que muy poco se toca en las iglesias. Primero porque hay personas que no tienen la revelación de esta palabra. Y segundo porque es algo que muchas personas no la conocen y no va a enseñar algo que no conocen, ¿verdad? Pero yo tuve una experiencia que no quiero que nadie la viva, ¿no? Cuando alguien le dice a usted lo que está predicando, y eso pasó de moda porque está en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal es que Saúl el culto que le digan eso? ¿Ah? Me dejó desalmado ese tiempo. Pero uno se defiende. Ustedes imagínense, yo estudié 16 años en un seminario, y el estudiar en un seminario lo meten a uno desde las 6:30 de la mañana hasta tarde de la noche, interno. Y después de ese tremendo estudio fuerte en el seminario, hay discusiones entre estudiantes en los cuartos o en las bibliotecas. Y uno conoce la Biblia de un lado y para otro y saca cosas de enseñanza hermosas. Y de pronto, cuando este hombre me dijo eso, lo primero que hice fue defenderme con lo que tenía de conocimiento bíblico. Y le dije, ¿quiere decir que el Salmo 91 pasó de moda? Y dice, no, eso está en el Antiguo Testamento. O sea que ya no podemos clamar a Dios y Dios no nos va a responder, ¿verdad? No, tampoco, eso está en Jeremías 33:3. Eso quiere decir que ya Dios nos ama con amor eterno. Eso está en Jeremías 31:3. Y comencé a defenderlo. Usted sabe, cuando uno le dice algo, se le clava una espinita por allá adentro que se llama la duda. ¿Cuántos han tenido duda alguna vez acerca de los que han escudriñado de la Biblia? ¿Verdad que sí? Pero qué lindo cuando la duda nos lleva a escudriñar. Entonces, cuando yo llegué allá de Panamá aquí a Colombia, me metí en oración durante 70 horas y le dije, Espíritu Santo, si tú no me revelas esta palabra, yo no te digo más. Y fue ahí donde se empezó el libro. La bendición de Dios al que da primicias. Y hoy le voy a sacar algunas pequeñas promesas que están ahí en ese libro para compartirlas con ustedes. No sé si el tiempo me alcanza para contar todo el botellito que traje. En Éxodo capítulo 23, versículo 19. Amén. Tome nota. ¿Saben? Esto que voy a hacer, mientras usted busca la cita bíblica, Éxodo 23, 19. Amén. Mientras usted busca la cita bíblica, ¿sabe qué hacía el Señor antes de predicar? Soltaba una palabra de ciencia, o soltaba una palabra de milagros, o hacía un milagro. ¿Verdad que sí? ¿Eso qué es? Y para una mujer que está embarazada, que ha tenido unos pequeños temores, el Señor me dice que para ella solita, Lucas 1:45, una mujer embarazada. ¿Hay aquí una mujer embarazada? Ay, gloria al Señor. Está allá. Lucas 1:45. Pero lo vas a leer. Allá todos quieren leerlo, ¿verdad? Que son tres padres. Dale, eso, gracias. Todos quieren leerlo, no se lo creen. Eso lo quieren leer ahí. 1:45. Mira lo que Dios le dice a ella. ¿Ah? A ella solita, no le pasa a ustedes. Orlando no es para ti. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Eso. ¿A quién se lo están diciendo? ¿Cómo te llamas tú? Santa María. Santi María. No, Patricia. María. Si lo deja María, pero te dice bienaventurada porque creíste. Amén. Esa criaturita que está ahí es una bendición de Dios. Amén. Así es. Amén. Amén. Debe nada más que es bienaventurada. Para ella, ¿no? Ahora para nosotros ya, Éxodo capítulo 23, versículo 19. ¿Lo tienen ya? Amén.
las primicias de qué? De los primeros frutos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Lo traerás a la casa de Jehová. ¿Cuántos saben que esta es la casa de Dios? ¿A dónde hay que traerlo? Versículo 20. Si usted trae las primicias, ¿qué le dice Dios ahora? De aquí yo envío mi ángel delante de ti, ¿para qué? ¿En cuántos caminos te va a guardar el ángel de Dios? En todos los caminos. Y te introduzca al lugar que yo he preparado. Dígale que está al lado suyo, hay un lugar que Dios está preparando para ti. No sé cuál es. Versículo 21. Guárdate delante de él, el ángel. Oye su voz. No seas rebelde. No seas rebelde. Porque mi nombre está en él. Versículo 22. Si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. ¿Qué dice? Enemigo de tus enemigos. ¿Qué le parece a ese? Sí, el otro negrosito, el otro negrosito. Afligiré lo que te afligiere. Cuando yo entendí esta palabra, inmediatamente le puse en paz con mi esposa. Dios mío, hermano, imagínense que yo la aflige a ella, inmediatamente el Señor me va a afligir a mí. Porque mi ángel irá delante de ti. Y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, hasta del ateo. Allá te va a llevar el Señor, los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Oigan, no lo hagan porque lo pueden llevar a la fiscalía. Ahorita hay que tener mucha prudencia con eso. ¿Sí o no, pastor? Amén. Versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuánto le está sirviendo a Dios? Amén. Usted está haciendo un grupo familiar, pastor. ¿Sí? Él se llama los grupos de acá. Hogares de fe. Oiga, su casa es un hogar de fe. Amén. Sírvale al Señor. Sírvale al Señor. Si no lo ha hecho todavía, comience a hacerlo con su familia. Amén. Pero más adelante se lo explico mejor. Él bendecirá ¿qué? Tu casa. Que Dios bendiga su casa. ¿Qué más bendecirá? ¿Qué más bendecirá Dios? Tus aguas. Y yo quitaré ¿cuántas enfermedades? Todas enfermedades en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. ¿Y qué más? Dios completará los años que Él ha determinado que viviremos en esta tierra. Amén. Cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo: háblame en esta hora. Que la palabra que voy a recibir me bendiga y tú me ayudes para entenderla. Señor, gracias, porque sé que es una herencia que puedo dejar como legado a mis generaciones. Ayúdame, Espíritu Santo, para que esa palabra quede grabada, dígalo, en lo más profundo del cielo. En el nombre de Jesús, dale fuerte aplauso, Señor. ¿Necesita explicación esa palabra? Parece que no, pero vamos a hacer un poquitico aquí de estudio con base en ella. Amén. ¿Para quién es esta promesa? Miren que allá en Malaquías, capítulo 3, versículo 6 hasta el 13, el Señor dice que Él, ¿qué hace? Bendice bien al que diezma y al que ofrenda, ¿sí o no? Se llama aquí. Sí. Además, en el Nuevo Testamento, Mateo 23 dice que la gente era tan fiel en eso que traían hasta el diezmo del eneldo, del comino y de cositas pequeñas. Muy fieles. Era el pueblo de Israel.
Pero amado hermano, acá el Señor nos está hablando de lo que se llama las finanzas. Él dice, las primicias de los primeros frutos tienes que traerlo ¿a dónde? A la casa del Señor. Y esta es la casa de Dios. Amén. ¿Qué son las primicias? ¿Me ha preguntado alguna vez qué son las primicias? Si usted mira más adelante, antes de los versículos anteriores, el Señor habla de las primicias del fruto de tus labores, versículo 16. Amén. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué labores? Trabajo. De pronto usted no tiene cosechas, porque no tiene finca, ¿verdad? De pronto usted no tiene, ¿qué más? Árboles, o ganado, o robado, granja, o cualquier esa cantidad de cosas que pueden producir primicias de la ganadería o primicias de los terrenos que se siembran, ¿verdad? De la tierra, que también Dios lo pide que se le dé. Pero hay una lista larga en el libro de cosas que Dios coloca como primicia. ¿Qué son las primicias? Es la primera pregunta que aparece en el libro, en el bosquejo. Y usted hace una cantidad de cosas, pero cuando hablamos del trabajo, según el versículo 16, de tus labores, mi esposa acostumbra sacar todos los meses el equivalente a lo que ella necesita el próximo mes. ¿Qué quiere decir eso? Un día de lo que ella cree que Dios le puede dar el próximo mes. Ella tiene su sueldo, pero ella no está dependiendo de la cantidad del sueldo que recibe. Ella está creyendo que Dios le puede dar más. Amén. Yo no sé si usted cree eso. Amén. Mi deseo es enseñarle que eso funciona, de tal manera que ella se propone todos los meses de decirme, ven, ora por mis primicias. Yo oro por sus primicias. Y Dios la ha venido bendiciendo, no solamente bendiciendo espiritual y económicamente. Desde que ella comenzó a hacer eso, los hijos nuestros nos mandan el diezmo de sus ingresos, aunque ya ellos diezmaron a la iglesia. Será un segundo tiempo para nosotros. Además sacan el 5% de sus ingresos como primicias, se están sacando el 25% de sus ganancias. El 15% nos los entregan a nosotros y el 10% lo entregan para la iglesia. ¿Usted cree que no son bendecidos? Amén. Impresionantemente bendecidos. Yo me quedo asombrado de la manera como Dios está bendiciendo a esos hijos míos que han comenzado a hacer eso. Impresionante. Entonces, yo no sé dónde lo aprendieron ellos, a través de mí o a través de otras personas. Yo no lo enseño de la manera como ellos lo están haciendo. Sin embargo, cuando le pregunto a mi esposa por qué sacas por adelantado el equivalente a un día de sueldo del próximo mes, ¿sabe cuál es la respuesta? Estoy profetizando de lo que Dios me puede dar el próximo mes. En otras palabras, se llama primicia profética de mis labores, de mi trabajo. Y hay personas que han comenzado a hacerlo en la iglesia donde estoy pastoreando. Y hemos visto la manera tan milagrosa en esas personas. Ejemplo, una muchacha estaba enseñando en un colegio, pero un colegio particular, y no le daban el equivalente a su categoría como profesora. Entonces ella llegó el día de primicia y me dijo, pastor, ore por mí, porque yo debo ganarme esto diario. Entonces trajo en un sobre el equivalente a un día de trabajo que según su categoría debía de ganarse. Eso fue un 17 de diciembre, porque lo tengo anotado en una libreta. Y el 2 de enero del año siguiente ya estaba nombrada por el gobierno. El gobierno le pagaba exactamente lo que ella estaba pidiendo. O sea, se anticipó a la bendición, profetizó sobre lo que ella quería, llevó sus papeles a la Secretaría de Educación
y en enero apareció entre los 20 nombrados. Y lo más hermoso, ¿saben qué es lo más hermoso? La mandaron por las islas de Barú. Y en las islas de Barú le reconocieron el tiempo que trabajó allá durante 5 años, que equivalen a 10 años de trabajo, según lo que dice el gobierno para los educadores que trabajan en forma rural. De pronto aquí un educador y me está entendiendo lo que estoy diciendo. Pero hermano, miren qué tremenda bendición. Cuando ella comenzó a trabajar, inmediatamente comenzó a hacer su estudio universitario, una licenciatura con la Universidad de Pamplona a distancia. Los 5 años que trabajó allá en las islas fueron 5 años que duró en la universidad. Y cuando ella presenta su documentación, le están reconociendo 10 años de trabajo y a la vez con la licencia del transitorio en que estaba, subió al 12. Yo no sé dónde están los que saben de eso, pero hay algún educador que entiende eso, ¿verdad? A la categoría 12, eso es imposible, dijeron sus compañeras. Dijeron, imposible para ustedes, pero posible para Dios. Ahora, con ese sueldecito, mete sus papeles, el año siguiente le salió a la casa. Dios haciendo milagros tras milagros a aquellas personas que creen. Porque el Señor dice que si tenemos fe, como un granito de mostaza nada más, todo lo que pidamos al Señor creyendo, nota la palabra, ¿cuál es la palabra clave ahí? Creyendo, que dice el Señor, lo recibiréis. Y en otra parte el apóstol Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces dígale que está la opción, póngale fe. ¿Sí o no? Si usted le pone fe, usted va a ver cómo Dios va a comenzar a bendecir su economía. Amén. Yo creo que aquí hay bastantes personas que necesitan que el Señor bendiga su economía. ¿Sí o no? Amén. Dios quiere hacer milagros en su economía. Ahora, ese es un testimonio. Otra hermana llegó llorando, pastor, que me vine, que ya cerraron Telecom, y ahora qué voy a hacer, ya ninguna empresa me acepta. Y yo le dije, bueno hermana, tranquila, vamos a orar. Pastor, que usted enseña mucho sobre primicia, y un día de primicia, ¿será que eso funciona? Mi hermana, yo creo que funciona, falta que usted le ponga fe y que usted le crea a Dios. Bueno, cuando me paguen yo vengo para traer mi primicia. No duró mucho tiempo cuando trajo su primicia. Me dijo, mire, este es el contrato que quiero llevar al SENA, porque lo que yo aprendí en Telecom, quiero enseñarlo a través del sistema virtual como profesora. Y yo le dije, bueno, gloria a Dios. Y aquí está mi día de primicia del trabajo que creo que Dios me va a dar. Ahora está hablando en el lenguaje espiritual, ¿verdad que sí? Está hablando en el lenguaje espiritual. Si usted lo cree, para el que cree, todo es posible. Oré por ella. Al mes siguiente viene esa hermana y me dice, gracias a Dios yo anoté lo que ella me había dicho, que necesitaba un trabajo en Telecom, y me dio exactamente el sueldo que deseaba. Y el mes regresa la hermana y me dice, pastor, ¿se acuerda que usted oró por mí para un trabajo en el SENA? Y yo, claro, señora, así es. Bueno, mi hermano, pastor. Y entonces yo agaché la cabeza, busqué en la libreta que tenía anotado y comencé a decir, si usted pidió un sueldo de tanto y me trajo un día de primicia, y la hermana comenzó a llorar. Yo levanté los ojos para mirarla a ella, para asegurarme de lo que estaba diciendo era lo correcto, y ella estaba llorando. ¿Sabe qué me hizo? ¿Qué dijo? Me mostró no solamente el contrato, sino ya tenía un mes de estar trabajando, y me mostró el cheque exactamente el equivalente al día de trabajo que ella había dado como primicia profética. Bendito sea Dios. Aleluya. Miren, el Dios de los milagros
no ha cambiado. Amén. Por eso, cuando Él dice, los primeros frutos de tus primicias, tráelo a la casa de Dios. Amén. ¿Y qué hace Dios? Activa su ángel. ¿Cuántos saben que cada creyente tiene un ángel? Amén. Cuando Pedro estaba allá en la cárcel, ¿se acuerdan? En el capítulo del libro de los Hechos, los creyentes que estaban orando por él, los apóstoles, el tremendo nivel de hombres de oración, le dijeron, Pedro está allá afuera. ¿Saben qué dijeron ellos? Ese es su ángel. Ya me imagínense eso. Porque hay personas que no activan la fe de pronto en los momentos de crisis y se creen que ya, mejor que hace un momento que está ahí presente en Pedro se murió hace rato y que está ahí su ángel. Pero mi amado hermano, cada creyente tiene un ángel. Amén. Y el Señor dice que ese ángel Él lo activa. Porque aquel ángel que va a acompañar a tu ángel es el ángel de Jehová. El ángel de Dios. ¿A cuánto le enseñaron desde pequeñito? Al menos yo fui católico, apostólico y romano, soy bisnieto de un sacerdote católico. Y desde pequeñito mi abuelita me enseñaba diciendo, cuando salga de la puerta de su casa, inmediatamente rece. Ángel de la guardia. Usted también, pastor, ¿sí? Usted también. Se da cuenta, imagínense, todas esas cantidades de bendiciones nos las tiraban a nosotros. ¿Y usted cree que nos acompañaban o no nos acompañaban? Ahora que uno lee la Biblia se da cuenta que el Salmo 91 dice que Dios envía su ángel para que nos guarde ¿en cuántos caminos? En todos los caminos. Y el salmista dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen y los defiende. Oye, mi abuelita tenía razón. Por eso es que toda la cantidad de accidentes y problemas que tuve, el diablo no me pudo quitar la vida. Y estoy vivo, todavía estoy vivo. Porque Dios activa su ángel para que vaya delante de nosotros. Como poderoso gigante. Para que te guarde en el camino. Vaya. Y te introduzcan al lugar donde vas a ir. Aleluya. Donde vayas, guárdate de él. Oye su voz. Porque Él no perdona a los rebeldes, ¿verdad? ¿Sabía? Si en verdad oyes su voz, Él será enemigo de tus enemigos. No le voy a preguntar si tiene enemigos, pero ore por ellos, porque cuando usted entiende esta palabra, se apropia de ella, los enemigos que se han levantado en contra suya van a comenzar a sufrir. Y usted no es vengativo, es la venganza del Señor. Amén. Sí. No se pongan a tomar. Uy, pasar ahí. ¿Cuántos de ustedes no han hecho eso alguna vez? Gustaría que. No se pongan eso. Porque usted va a crear problemas. A mí me pasó cuando yo no entendía esta palabra. Llegó un señor a la iglesia de eso de la calle, entró a la iglesia. Y yo le dije, se arrodilló y comenzó a levantar la voz. Y dije, baja la voz para comenzar el culto. El hombre se levantó, me imagino que era boxeador, porque se cuadró bien y haciendo de todo el movimiento de boxeo, todo. Y dije, Dios mío, qué problema me metí yo. Solo por decirle que bajara la voz. No lo estaba echando de la iglesia. Baja la voz para que comencemos el culto. Y el hombre se me cuadra. Gracias a Dios había otro también ahí que sabía boxeo. Y le dijo, tú que le levantas la mano al pastor y yo te meto la mía. Imagínense, el Señor nos defiende, ¿sí o no? A través de alguien. Y entonces, yo sin embargo por dentro le decía algunas cosas, un fresquito, le digo por dentro y no sé por qué ese fresquito, uno por dentro. Y le decía cualquier cosa, ese tipo, mejor dicho, hablaba del Señor, desaparecía de esta tierra. No pasó una semana cuando el hombre lo desaparecieron. Lo mataron un palo de coco y lo levantaron a plomo en la casa, una casa de familia. Y lo mataron. ¿Por qué me siguió Dios, Señor? Perdóname, no puedo levantar mi voz en contra de nadie. Yo soy el culpable de esa muerte. Señor, no, tú eres el culpable.
sabe de lo que estaba metiendo allá en la casa ajena. Pero siempre le queda una carga a uno por esa personalidad. Así que cuidado con el enemigo. Y si alguien te aflige, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El Señor lo va a afligir. No, pero ¿por qué le está pasando eso a fulanito de tal? Porque se metió conmigo. No, tampoco. No tiene por qué tomar esa actitud. Pero es cierto que la gente que lo aflige a usted será afligido. Palabra de Dios. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque el Señor aflige a los que aflige. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Dios va delante de nosotros. Y Él te va a llevar a donde tú menos pienses. Y el que está dado suyo, el Señor te va a sorprender de los lugares en que te va a llevar. Amén. Oiga, así que pido la visa para los Estados Unidos. Eso ya está listo para irse a cualquier lugar. Versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué tiene que hacer? Serviréis. ¿Cómo vas a servirle? Le recomiendo, miren, una de las crisis que están pasando los hogares en esta tierra, ¿sabe cuál es? Uno, cantidad de crisis. ¿Y saben por qué? Sencillo, porque se han olvidado de Dios. Pero yo le pido que por favor restaure nuevamente la bendición de Dios sobre su casa. Amén. La casa de Obed-Edom, ¿se acuerdan de él? Eso hace mucho tiempo. Sí. La casa de Obed-Edom, la Biblia nos dice que ese hombre permitió que David metiera el arca de Dios a su casa. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo bendijo a él. ¿Bendijo a quién más? A su familia y a 70 hermanos que tenía. Impresionante. O sea que la bendición suya va a bendecir no solamente a sus hijos, sino que va a bendecir a muchas familias de sus hermanos. Amén. ¿Cómo lo hace? Sencillo. Si hay hogares de fe, ¿cómo lo va a hacer? Hágalo lo más sencillo posible. Le doy la clave aquí. En Medellín estuve en una iglesia de la Iglesia Panamericana, de la Misión Panamericana del Centro de Fe y Esperanza. Habían como unas 700 personas. Y le dije, hagan el devocional familiar. Inviten a todos los miembros de su familia, diciéndole que un día, que no hay culto en la iglesia, ustedes reúnan a la familia y díganle a cada miembro de la familia que van a orar por sus necesidades y que por favor se la manden por mensaje de texto, se la manden a través de este señor llamado WhatsApp, ¿verdad? A través de todos esos personajes importantes que tiene ahora la comunicación, que tienen unos nombres especiales, ¿sí o no? Que a veces uno lo dice mal. Un día mi amiga me dijo, papi, necesito un BlackBerry. En ese tiempo estaban saliendo los BlackBerry. Y yo le dije, niña, aquí en el edificio no nos permiten tener perro. No entienden qué es lo que nos están diciendo. ¿Cómo así? Que BlackBerry. Yo pensé que era un perrito que estaba pidiendo la muchacha. Pero hermano, todos esos medios que le hicieron para invitar a su familia, si vienen, gloria a Dios. Si no vienen, gloria a Dios también. Porque sigan insistiendo. Amén. Utilice los medios de comunicación para poder hacer posible que su familia venga ahí con su petición. Sino que se las manden a través de esos medios. Y usted va a estar orando por ellos. Estoy seguro que antes de finalizar este año, los miembros de su familia tendrán como mínimo un milagro. ¿Qué hacer? De acuerdo a las peticiones que hay. Claro que también acostúmbrelo, agarre un sobre de la iglesia, anote el nombre de cada uno de los que asistieron y pídele una ofrenda.
enséñalos a ofrendar. Eso es la ofrenda siempre desde el comienzo que Dios estableció el reino, siempre ha pedido ofrenda. Nosotros somos los que damos un poquitico ahorita, un billete de 50.000, de 20.000, de 10.000, de 5.000, pero en aquel tiempo era ¿qué era lo que daba? Oro, plata, piedras preciosas. Si miramos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Si miramos en el tiempo de Abraham, daban corderos, machos cabríos, todos los palabras, los más baratos que pueden conseguir, los más pobres. Imagínense. O sea que la gente llevaba, y cuando a Abraham se le dijo que dieron la ofrenda de cualquiera de estos animales para hacer un pacto contigo, Dios le puso varios animales para que escogieran. ¿Sabe qué hizo Abraham? Les escogió a todos. Dios dijo que agarrara uno solo de esos animales, le llama cabra, le puso becerro, le puso macho cabrío, le puso oveja, le puso tórtola, palomino, en 7 parece que eran los animales. Entre ellos escoge uno de ellos, porque quiero hacer un pacto contigo. Este es el capítulo 15 del libro de Génesis. Pero amado hermano, me asombré porque Abraham, ¿qué hizo? Él sabía que cada uno de esos animales tenía una representación de bendición. Cada animal que Dios le estaba diciendo, ofrécemelo, él sabía que cada uno tenía una representación económica unos, y otra representación de posesión, y otra representación de multiplicación de su familia, otros de cobertura, para hacer un pacto con Dios. Y Abraham dijo, los agarro a todos, y todos los animales lo llevó al altar, a la presencia del Señor. Levante, diga al que está al lado suyo, levante el altar de Dios en tu casa. Ese devocional es el altar de Dios en tu casa. Así le serviremos al Señor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Y qué pasa cuando comenzamos a abrir ese devocional en familia? Ahí está la bendición. Él bendecirá. ¿Qué va a bendecir? Tu pan, tus aguas, y quitará toda enfermedad de en medio de ti. Y no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu casa. Y lo que más me llena de gozo a mí, amado hermano, es que Dios dice que si Él prometió que tendremos 70 años en esta tierra, que es el mínimo, ¿verdad? U 80 los más robustos, o 120 como Moisés, ¿verdad? O Abraham, que es el que nos da cobertura a nosotros, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la promesa de Abraham. Entonces duraremos los 137 años que duró Abraham. Nadie nos puede quitar un día. Así que usted completará sus días en esta tierra. Diga que está al lado suyo, vas a completar tus días en esta tierra. Se lo digo en otras palabras, más sencillas todavía. Nadie te quitará la vida hasta que no hayas completado el tiempo que Dios te estableció. Amén. Eso es un poquito más burdo, ¿sí o no? Pero amado hermano, Dios te dará esa bendición. Esa es la primera promesa de todas las que tengo aquí. ¿Qué tal eso? Y ahí sigue bajando promesa. El segundo que la segunda promesa que tenemos ahí. Algunos preguntaron, pastor, todo eso que usted está diciendo de primicia, ¿qué significa? Toda esta bendición es para que da primicia. Mi esposa está estudiando hebreo, imagínense. ¿Qué significa primicia? Yom Abib Corim. En el hebreo que está estudiando mi esposa. Yom Abib Corim. Y eso de Yom Abib Corim es promesas por venir. ¿Qué tal le parece? O sea que las primicias son las promesas que Dios tiene allá en su depósito para atrás, mandársela. Oiga, profetizo, algunos te iban a matar. Amén. Lo van a llamar por teléfono, alguien lo llama por teléfono y tal. Oye, ¿qué tal? Mira, que tiene una bendición para ti, gloria al Señor. No se puede.
a otros esta semana, a otros este mes de julio va a ser un mes de bendición. Amén. A otros, antes de finalizar este año, dígale que está ahí, Dios te va a sorprender. Con una bendición que ni siquiera te imaginas. Te va a sorprender el Señor. ¿Cuánto quiere ser sorprendido por el Señor? Me tiene sorprendido. Amén, gloria al Señor. ¿Sí o no? Pero ¿qué tenemos que hacer para que esta bendición venga lo más rápido posible? Levítico capítulo 23. A leer la palabra, que es la que habla mejor que yo. Levítico capítulo 23. El versículo 9 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, ese es el 9. Ese es mi secretario, mire, cualquiera que necesite los libros, hable con ella. Se está tomando la solita con juicio. Mira la presa, mira que se está tomando la solita con juicio. Allá vaya, los libritos ya saben. Le queda los 40,000 pesos, los 40. Le dicen al pastor que mire que no importa, ahí entregue la bendición porque nomás se viene produciendo esos libros y esos hijos. Capítulo 23, versículo 9. Habló Jehová diciendo, ¿quién fue el que habló? Jehová. ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios le habló? En el monte de Sinaí. Imagínense. Y cuando Dios habla, ¿qué hay que hacer? Hay personas que les gusta contradecir, no, que bien, el tipo ese de Panamá ya que me asustó, ¿verdad? No, que eso es el Antiguo Testamento, no, que no sé qué cosa. Oye, me asustó ese hombre. Y hay personas que saben mucha Biblia y lo ponen a uno asustado. Pero gracias a Dios, el Señor me mostró que no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, ahí en el libro hay cantidad de citas bíblicas del Nuevo Testamento. Para apoyar esas verdades están en la palabra. Así que cuando Dios habla hay que obedecer. Y él dijo, Dios le dijo a Moisés, háblale a los hijos de Israel y diles, oiga, y lo que está diciendo él, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis sus bienes, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siembra. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, ¿para qué? Para que sean ¿qué? Aceptos. Impresionante. Oiga, Dios estaba profetizando sobre la tierra porque estaba en el monte Sinaí. Moisés estaba en el monte Sinaí. Dios solamente está hablando de lo que va a ocurrir en la tierra que Él está prometiendo. ¿Me hago entender? Y Moisés está recibiendo la palabra. Y después que Moisés recibe la palabra, inmediatamente Moisés comienza a poner en práctica la palabra. Y le trae a la gente. Y está diciendo a la gente, traiga una gavilla de los primeros frutos. Entréguesela al sacerdote. El sacerdote me presenta las gavillas a mí. Y, ¿qué dice? Serás aceptado. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede ser muy fiel y en valor, usted puede ser muy bueno con las ofrendas, usted puede ser muy bueno con su primicia, con sus votos, con sus pactos, con sus promesas. Pero escúcheme bien, necesitamos que Dios acepte lo que le estamos dando. Amén. Porque si Dios lo acepta, Hecho está. diga, mi bendición está asegurada. Amén. Amén. Es cuestión de que Dios lo acepte. Yo no soy de algunos predicadores que a veces le hablan a la gente para que la gente dé. Yo lo llevo a la conciencia. Tengo 40 y pico años de estar pastoreando. Y aunque soy evangelista también, y soy maestro, y me he movido en diferentes áreas del ministerio, pero mi propósito es que usted y yo aprendamos estas verdades y que caminemos en lo correcto de lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando entendemos estas verdades, no nos sentimos manipulados. Porque mi papá me decía, tú vas para esa iglesia,
amárrate el bolsillo. Si quieres, mire, cuando tienes la ofrenda, cuando vayas a dar la ofrenda, está pendiente el pastor, él dice, cierren los ojos. Y él se mete la ofrenda en el bolsillo. Y a los conceptos que hay en el mundo acerca de todo lo que se hace en la iglesia, muchas veces confunde a la gente, ¿sí o no? Yo llegué al evangelio pesando 47 kilos. Y la gente dice, miren, desde que ese tipo de metió pastor, no se puede gordo y bonito. ¿Qué te quieren decir con eso? ¿Qué le están queriendo decir la gente con eso? La gente es maliciosa. Por eso hay que cortar todos esos mensajes maliciosos. Compra el libro. Amén. Empápese de lo que da, porque ese libro es pura Biblia, no tiene ahí mucho argumento. Biblia, ¿con qué propósito? Con el propósito de que usted no se deje engañar, porque hay cantidad de gente que dice, no, que el diezmo del Antiguo Testamento, no, que eso de ofrenda ya no existe, no, y comienzan a dar una cantidad de mensajes. Ahora que tenemos tantos medios de comunicaciones, le mandan mensajes a uno, hasta a mí me los mandan, diciendo que eso no es verdad, que eso es, que están robándole la bendición del pueblo de Dios. Porque cuando usted da para el reino de Dios lo que Dios manda en su palabra, ¿quién cree que será bendecido? Dios. ¿Dios necesita plata? No. Pero el reino de Dios sí necesita billete. ¿A cuánto le gustaría tener este templo hermoso? Este lote lo podamos comprar en el tiempo récord. Y que podamos construir un templo para 500, 700 personas, ¿sí o no? Y que le podamos poner a ese templo aire acondicionado, ¿verdad? No importa que la gente diga que la iglesia va fría de que gastar, no importa. Pero por el aire acondicionado, ¿no? No porque la gente sea fría. Pero hermano, ¿dónde los quiero llevar? Que si usted le da a Dios lo que es de Dios y lo que Dios manda en su palabra, si Él dice que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Amén. Amén. Nos va a bendecir. Diga que está lo suyo. Dios nos va a bendecir. Que obedecernos nada más. Cuando usted obedece a Dios, Dios lo bendice. Pastor, Señor. Una pregunta. Señor. Me dejó una super duda acerca de cómo sabe uno que Dios le va a aceptar nuestra ofrenda. Va a aceptarlo. ¿Qué fue lo que dijimos ahorita? La fe sin obra es buena. ¿Por qué le fe? Porque activemos la fe. El Señor le dijo que si tenemos fe, podemos lograr cosas que jamás pudiéramos lograr si no lo tuviésemos, ¿verdad? Lástima los que no tienen fe. Pero nosotros necesitamos activar nuestra fe continuamente. ¿Cómo se activa nuestra fe? Moviéndonos en el área de lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Amén. Cuando usted hace lo que Dios manda en su palabra, usted se activa inmediatamente. Se activa. Amén. Miren lo que me habló Dios. Aquí fue donde Dios me sentó bien duro. Versículo 14 del capítulo 23 de Levítico, que estamos estudiando. No comerás pan, miren lo que dice, ni grano tostado, ni espigas frescas hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Y dice, ¿por cuánto tiempo es eso? ¿Se acabó la perpetuidad? No. Quiere decir que la premisa está vigente todavía, ¿sí o no? Y dice que eso es para siempre. Estatuto perpetuo donde quiera que habitéis. Impresionante. Pero cuando se habla de primicia, gracias a Dios mi esposa lo hace con anticipación antes de comenzar el otro mes. Entonces ella se anticipa y da la primicia proféticamente y cumple con esta parte. No comas primero que Dios. Amén. Amén. Mi abuelita tenía un niño que decía Dios primero. Y entre los católicos hay un dicho muy bueno que dice primero Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y es una verdad. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, no comerá pan, ni grano tostado, ni espigas verdes hasta que no trae su primicia. ¿Por qué? Porque la primicia es primicia.
en las noticias, ¿qué es una primicia? Algo que nadie ha divulgado todavía. Que es la primera que va a divulgar el radio, la televisión, cualquier medio, ¿verdad? Eso es una primicia, porque por primera vez, cuando usted la da atrasada, no es primicia, se la da ultimicia. Hay que dar a tiempo. Amén. Más adelante dice, no demorarás la primicia. Vamos a ver qué tipo. Seguimos, porque esto está muy emocionante para mí, no sé para ustedes, pero estoy aprendiendo. Con ustedes estoy aprendiendo demasiado. El versículo 20, miren, vamos a mirar, el versículo 17 primero. Dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes de ofrenda mecida, serán 2 décimas efas de flor de harina, cocida con levadura, como primicia para Jehová. ¿Para quién? Para Jehová. Versículo 20. El sacerdote se presentará con las ofrendas mecidas delante de Jehová, con los panes de primicia, los corderos, serán cosas sagradas para Jehová. O sea que las primicias son sagradas. Amén. Sagradas. Si usted quiere reconfirmarlo, allá está en Romanos capítulo 11, versículo 16. Dice que las primicias no solamente son sagradas, sino que son santas. Las primicias son santas. Más adelante de pronto lo tocamos, si el tiempo nos alcanza. Porque cuando uno se le acaba el tiempo, ¿qué hace? ¿Qué hacemos aquí, pastor, cuando acaba el tiempo? ¿Seguimos? ¿No? Me va a aceptar un consejo. Si se acaba el tiempo, no, compremos otro periódico. Orlando ese está una chispa prendida todo el tiempo. Yo se levantó una esposa bien simpática y yo sigo bien simpático también. Gloria al Señor. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, seguimos porque esta apenas vamos por el segundo punto. Así nos atrasamos demasiado, seguimos aquí. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 12. Vamos a la Biblia, porque es que la Biblia es tan bonita. Tan hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Como habla de bueno. Capítulo 12. Y vamos a buscar el versículo, a ver, 5 al 7. 5, 12, 5. A ver, estamos aquí, 12. 12, 5, dice. Amén. ¿Se encontró? 12, 5. ¿Dónde está? Siempre aquí. Tengo el 6 y el 5 que lo hicieron. Está escondido. Sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, ¿cuánto ha sido que este lugar ha sido escogido por Dios? De entre todas las tribus para poner allí mi nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. ¿Y allí que llevaréis qué? Allí llevaréis qué? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestra vaca y las primicias de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y te alegrarás bien. Amén. Alégrese usted y la familia. ¿Cómo nos alegramos nosotros y la familia? ¿De qué manera lo podemos hacer? Mire, involucra a la familia en esta bendición. Amén. Yo enseñé a mis hijos que de lo que se les daba para el recreo, ellos faltaran su tiempo. Aprendan, ¿cierto? A mí me daban 5 centavos. Claro que los tiempos cambian, ¿verdad? Una moneda blanca, yo no sé por aquella nube que conoció esa moneda blanca de 5 centavos. ¿Cuánto la conocieron? ¿Cuánto me la van a ver? No es tan viejo como yo. Ahora está riendo yo, me parece que la conocí. A mi Orlando también parece que la conocí por allá. Parece que es oculta en su edad. Pero miren que oigan, y dice que comeréis allí con vuestra familia. Involucre a la familia. En toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios
te hubiera bendecido. ¿En qué te ha bendecido Dios? En todo lo que Dios te ha bendecido. ¿Qué dice? Saca tu diezmo, saca tu ofrenda, saca tus votos, saca tu ofrenda voluntaria, saca tu primicia. Oye, impresionante la lista de cosas que dice ahí. En todo lo que Dios te ha bendecido. Hay personas que no entienden esto. No, yo diezmo, pero ofrenda. No, yo ofrendo, otros o ni diezmo ni ofrenda. No, yo voy a dar primicia, pero no diezmo. O yo voy a dar. No, aquí está hablando de todo lo que Dios pide. En todo lo que Dios te ha bendecido. ¿Cuántos saben que todo lo que tenemos nos ha dado el Señor? Amén. Cuando uno está consciente de eso, dice: el dinero que tengo no es mío. Cuando uno está consciente de eso, dice: lo que yo tengo me lo ha dado Dios. Y si Dios me lo ha dado y Él me pide que yo pague diezmo, ofrenda, primicia, voto, pacto y ofrendas especiales, porque habrán ofrendas pro construcción, van a haber ofrendas, otra cantidad de compromisos que la iglesia se hace, a la cual nosotros nos metemos fuertemente para apoyar. Y hay que estar consciente de esas verdades. Yo comencé a abrir una iglesia en Ciénaga, Magdalena. Los poquitos que llevaban eran puros niños al comienzo, hasta que vino un grupo de Estados Unidos, nos ayudó a construir el templo, entonces comenzaron a llegar personas adultas. De mi economía, yo trabajaba en la editorial Plaza General de Barranquilla. Mi esposo era secretaria general del Colegio Virginia Gómez y profesora en aquella época de taquigrafía y mecanografía. Y ella pues tenía buen sueldo, yo tenía también un sueldo. No teníamos necesidad de que la iglesia nos pagara algo, pero era más lo que nosotros damos a la iglesia, pero enseñamos a la iglesia que se debía asignar como si hubiera un pastor que necesitara un sueldo para ese pastor, porque el día que yo saliera, la iglesia no iba a entrar en algo que lo iba a agarrar de sorpresa, ¿no, señor? Entonces enseñar a la iglesia a dar un sueldo para que ese pastor se dedique tiempo completo al ministerio. Y el día que yo salga, pues entonces no hay ningún problema. De ahí salí para acá, para Cartagena, en el año 86. Y el pastor que llegó no tuvo ningún problema económico, porque ese sí estaba dedicado tiempo completo al ministerio. Y yo al menos trabajaba en mi empresa, mi esposa trabajaba y no había ningún problema para ellos. Lo que hacíamos es que, aunque enseñamos en el libro de contabilidad a sacar un equivalente para un sueldo de la época, sin embargo, nosotros aportábamos más de lo que recibíamos en esa época, porque era la costumbre. Pero gracias a Dios se nos presentó la oportunidad de venir a Cartagena, y al venir a Cartagena, el pastor que venía trasladado de Buenaventura, imagínense, pagarle su transporte de Buenaventura hasta Ciénaga, Magdalena, era un platal. Pero ya la gente estaba acostumbrada de que había que aportar para el siervo que venía su transporte y su sueldo mensual con todas sus prestaciones. Gracias a Dios no le fue algo extraño a la congregación. Y eso es lindo, por eso es bueno que haya dentro de la iglesia esos principios para que cuidemos del reino de Dios como Dios lo manda en su palabra. Amén. 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 Qué lindo cuando uno entiende estas verdades. Pero miren, ahí estamos hablando sobre eso. ¿Se acabó el tiempo, pastor? ¿Me da cuánto tiempo va? 3 minutos. 3 minutos. Ya el pastor, ¿qué tal? Votación. Amén. Vamos a cerrar con una cita bíblica importante. Todas son importantes, claro. Todas están ahí en el libro. Usted lo va a estudiar con toda la calma del caso. Además, el pastor me va a encontrar lo que va a pedir esa palabra. Cerremos con Proverbios capítulo 3. Está aquí en el bosquejo. Porque elaboré para eso. Proverbios 3. Capítulo 3, versículo 9 y 10. Miren lo que dice la palabra. Honra a Jehová con tus bienes. No le ponen al pianista ahí, quiere decir, hermano.
algo. Ya parece que entregas a pasar más tiempo. A mañana. Honra a Jehová, ¿por qué lo vas a honrar? Vienes. Con la primicia de todos tus frutos. ¿Y la primicia de cuántos frutos? De todos tus frutos. Ese es su compromiso. ¿Y en qué se compromete Dios si yo le soy fiel? Entonces dice, serán llenos tus graneros con abundancia. ¿A cuánto les gusta la abundancia? Mi amado hermano, profetizo de que usted tendrá abundancia desde el día que comience a serle fiel a Dios con sus bienes. Dígame, tal ocio, tendrás abundancia. No habrá escasez en tu casa. No habrá ruina, dígame. No habrá miseria, dígame. No habrá pobreza, dígame. No habrá deudas que no puedas cancelar, porque el Señor ha abierto los cielos para ti. Tú eres uno que honras a Dios por lo que te ha dado, y Él está para bendecirte, Él está para prosperarte. Él dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas buena salud, así como prosperas tu alma, como prosperas espiritualmente, como prosperas emocionalmente, como prosperas con tu familia, como prosperas en tu capacidad, y como prosperas en tu capacidad intelectual, como prosperas en tus sentimientos y emociones. Levanta la mano al cielo y dile, Señor, ayúdame a apropiarme de estas promesas. Creo, Señor, en tus promesas. Tu palabra es verdad. Señor, creo que el cielo y la tierra pasarán, mas esta palabra no pasará. Ella permanece para siempre. Señor, no sé qué tú puedes hacer. Por eso abro mi corazón, como aquellos hombres que iban camino en Maús. Dígale, Señor, yo quiero abrir mi corazón como ellos. Que arda mi corazón en esta palabra. Que arda mi corazón también, Señor, de tal manera que esta palabra no vuelva vacía. Que esta palabra me siga ministrando. Que esta palabra me siga enseñando. Que esta palabra me siga animando, Señor, a serte fiel a ti.